¿Qué hubo? Bueno, y acabamos de escuchar una de mis canciones preferidas de todos los tiempos que se llama, bueno, disculpen mi inglés, Transatlanticism. Sí, bueno, como sea, pero es así, del gran grupo Dead Cab for Cutie. Y pues esto da pausa, esta canción tan densa da lugar a nuestra próxima colaboradora, Angélica Sánchez, que nos va a hablar de un tema bastante, creo que también bastante denso, ¿no, Angélica? Marta, buenas noches, Ulises, y a todos los que nos escuchan, amigos invitados. Gracias por estar aquí y acompañarnos con Filosofía Viva. Y en un programa más que tiene por título Voluntad o Deseo, esas ganas de seguir. Y bueno, empiezo por decir que para algunos de nosotros se trata de contar con la fuerza para hacer las cosas, otros con las ganas de hacer, salir, seguir, y unos más creen que se trata de disciplina. ¿Cómo no? Hay quienes dicen que es el simple hecho de seguir adelante, luchar o de vivir. Pensar en la voluntad en estos términos ocurre que uno se pregunta de dónde proviene esa fuerza, esas ganas, esa energía para poder sacarla, capturarla, y así puede ser algo que funcione a nuestro favor. Desde un primer momento, definitivamente al pensar en filosofía se me vino a la mente Kant, pues propone una idea de voluntad, esa que él mismo pone y optimiza a partir de un deber ser. Ese que arrasa el deseo propio y al mismo tiempo el de excederse, pues se trata de alcanzar un bien común y tanto la singularidad como el exceso podrían alterar la intención de esa voluntad. Él mismo hablaba también de distintos tipos de voluntad a partir de su proceder, pero uno se pregunta, ¿qué es eso con lo que uno se encuentra al momento de querer accionar? ¿Qué se atraviesa en la intención, en el proceder de una forma u otra, si se trata de un fin o de un medio? Son varias las preguntas por las que uno atraviesa cuando se presenta la voluntad. Podríamos categorizar, dividir y clasificar a fin de lograr una mejor comprensión de ella, pero en esta ocasión quisiera más bien observar, poner eso que he visto en mi andar. ¿Se han percatado de eso que implica levantarse, abrir los ojos y emprender el camino de un nuevo día, de iniciar la conquista? Nosotros creemos que nos llevará a una meta, al cumplimiento de un objetivo o hasta alcanzar un reto. ¿Se han dado cuenta lo que implica inyectar toda esa energía para hacerlo posible? A veces me parece que el ser automáticos nos conviene más de lo que creemos, pues así nos salvamos de este cuestionamiento que quizá en solo abrir la pregunta de lo que uno desea hacer, se ve cancelada la acción. Podríamos correr peligro de anular eso que hemos hecho desde siempre y que nunca hemos develado. ¿Se han dado cuenta, siguiendo la línea pasada, que así de repente, ese emprendimiento al que uno ha estado dado día tras día, año con año, un día simplemente cambia? El lugar de trabajo, una relación amorosa, el viaje de cada fin de semana, lo que uno lleva comiendo por años. Entonces me pregunto si se han percatado lo que esa voluntad significa. Sí, desde el color rojo de la corbata hasta la manera de saludar al vecino. ¿Se han dado cuenta de cómo esto sucede y en un momento al otro parece cambiar, desaparecer o simplemente modificarse dentro de nosotros? Miren que eso es lo que la voluntad nos dice. ¿Desde dónde se nutre? ¿Cómo surge y desde dónde surge? ¿Cómo nos direcciona? Es eso que para unos lo llamaron deseo. Y sí, en eso que llamamos deseo, deseo de tomar, seguir, estar ahí donde se está. Es el deseo el que nos lleva, nos dirige y va marcando eso que día con día nos orilla a hacer, sea lo que sea por hacer. Y cuando digo deseo, me refiero en términos de eso con lo que uno se engancha, se identifica, nos toma. Ya el mismo Schopenhauer hablaba de la voluntad como fuera de la razón, y que en psicoanálisis es desde el surgimiento de lo inconsciente. En el mismo Schopenhauer decía, como esencia íntima de las cosas. Y cuando decimos íntimo, hablamos de las reglas propias, de esas que son quebradas o quebrantadas por las propias imperativas de la cultura, donde al final vemos cómo surgen actos que los transgreden para un lado constructivo, deconstructivo o hasta destructivo, a fin de evitar darle alguna moral a cualquiera de los actos. Pero si de esa intimidad que hemos hablado es a lo que llamamos singularidad, la que se excede, la que muestra locura, la que nos rebasa y simplemente uno no quiere obedecer y ni la misma voluntad supuesta nos escucha.
Es entonces aquí donde uno podría pensar, ¿qué es eso que deseo? ¿Cómo sé qué es lo que deseo? Pues no se trata solo de una respuesta a decir que uno desea un helado o esa pareja como tal. Incluso ustedes saben como yo, eso de elegir parejas se da distinto a lo que uno pudiera sonar de manera clara y consciente. No, se trata de otras formas, esas del inconsciente. Y si es así, ¿acaso no se trata de abrir un conocimiento propio que bien puede empezar y también pensar, vaya mi lapsus, por preguntarse por sus elecciones, por sencillas e inmediatas que puedan ser, pero al fin es abrirse al camino del cuestionamiento para así poder llegar en un día a eso que uno desea? Y entonces uno puede elegir al menos en todo eso de lo que uno haga, de lo que uno pueda hacer. Pues más valdría hacer desde la manera voluntaria. Ya lo decía así Andy Atmas, que decía, ojalá hagamos ese hecho y ese hecho de manera voluntaria. Pues quizás sea así la diferencia entre crear y hacer, entre levantar y hacer, entre honrar y seguir, entre fe y creencia y entre estar y darse. Vayamos pues y busquemos esa voluntad que habla de nosotros. Buenas noches, Angélica. Hola Ulises, buenas noches. Buenas noches, pues aquí nos encontramos otra vez y pues menuda búsqueda la que nos pones enfrente, ¿no? Primero nos metes en filosofía, psicoanálisis y nos pones, pues sí, plenamente en esto. También Lacan hablaba mucho acerca de el deseo, la demanda, la necesidad, pero sobre todo del deseo como ser, es decir, para Lacan, un poco desde Heidegger, desde la filosofía del ser de Heidegger, dice que este ser es el deseo, es precisamente lo que mantiene, como diría Heidegger, al hombre en constante proyecto, ¿no? Lanzado hacia el futuro. Y este deseo es como tal insaciable porque el día que llegue a llenarse, entonces sería prácticamente la muerte. Es decir, el deseo no se agota en la obtención de un objeto determinado porque a lo mejor, dice Lacan, es la demanda y no nada más la necesidad biológica de las cosas la que lo está manteniendo. Y la demanda, dice Lacan, es demanda siempre de amor, ¿no? Y entonces detrás del deseo está también esta motor constante, ¿no? No solamente en pos del objeto, sino en pos de este objeto erótico que muchas veces tiene que ver con nosotros mismos y que muchas veces tiene que ver con el encuentro, con el espejo, con el encuentro de lo que nosotros queremos y con el sentido propio de la existencia. ¿Por qué? Porque este eros es precisamente, como tú dices, ¿no? El que nos incita a crear y el que puede darnos la clave entre no esta voluntad de tipo racional kantiana de la que hablabas, que es la que se nos pone enfrente y nos habla de la voluntad según precisamente la racionalidad, es decir, la voluntad racional que se impone sobre el deseo, que se impone sobre aquello que a veces discutimos con Triste, que se impone sobre el goce y que se impone sobre el propio ser. Es decir, desde el psicoanálisis y desde Schopenhauer, ¿no? Desde la voluntad, esta vorágine de la naturaleza que también estará en Nietzsche después y que hace que todo el mundo esté de manera hologramática en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos, una vez haciéndola consciente, una vez encontrarla, cómo podemos también definirla en términos de la cultura que nos exige? Y solamente en ese momento habremos, Angélica, a lo mejor avanzado un poquito, ¿no? Pues en este encuentro con uno mismo y con todas esas abstracciones como la que hablábamos al principio, ¿no? Paz, felicidad, equilibrio, goce, en fin, ¿no? Básicamente creo que eso fue lo que me movió de tu discurso. Sí, y bueno, quisiera como aportar en esto que tú empiezas a nombrar desde Lacan y unos otros autores, justo mientras hay vida y deseo. Y, y mientras hay deseo hay falta, y esa falta hace que nos movilicemos. Pero cuando mencionas esta cultura que nos impone, esta cultura que dispone de nosotros, creo que constantemente invito al cuestionamiento y hoy quise ponerlo desde ojalá pudiera ser hasta por elegir un lado o no, pero al final es
ojalá se pueda hacer un ejercicio donde un día no sea nada más la elección del helado, sino pueda haber unas elecciones un poco más grandes, pero al final sea atravesado por un cuestionamiento propio. Y eso hace rompimiento con la imposición y la forma de arrasar de la cultura. Y es ahí donde surge la singularidad, donde surgimos nosotros. Y bueno, me gustaría hacer como una acotación también con respecto a lo que hablaban al principio de la felicidad, mismo que tú estás retomando, que decía, escribía por detrás en este diálogo que hacemos a veces como diálogo técnico, de los que participamos en sincronía, que la felicidad me parece que se encuentra desde la singularidad, difícilmente desde los patrones que nos han marcado, y que definitivamente es ahí donde volvemos al atravesamiento del poder. Creo que a partir de que pueda surgir la singularidad, se abre uno a los encuentros, y no solamente a la felicidad, sino a los encuentros de uno mismo, y esas nadie te las arrebata. Angélica, pues un tema muy, muy entrañable, muy bonito el que tocaste hoy, que se presta, como todos los temas que tocas, a muchísimas más reflexiones. Te agradezco que hayas estado con nosotros tan generosamente hoy. Muchas gracias, Marta, y nos vemos dentro de 8 días. Sí, muchas gracias a todos los demás colaboradores que estuvieron con nosotros, a Carlos Garza en la producción, a Noemí Leone como continuista, a Diana Maya en redes sociales, y pues gracias, Ulises, y vamos a quedarnos aquí en Red Generación. Los invitamos a que vean un documental sobre el aniversario de los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia. Buenas noches, Ulises. Buenas noches, así es, Marta, gracias al equipo de Red Generación. Y sí, quédense con nosotros, como ya dijo Marta, este documental que va a pasar aquí en el canal de Red Generación, y muy a colación ahora porque, bueno, vuelve a estar el mundo cimbrado con la amenaza de la guerra con el asunto de Ucrania. Entonces, bueno, es necesario ver este documento que nos tienen. Por el momento, muchas gracias a Red Generación, a todos ustedes, y nos vemos aquí. Tenemos una cita sincronizada el próximo jueves. Hasta luego.